igual, ¿sí? Yo les voy a marcar todos los que van, los que no van, ustedes van a anotar. Vamos a hacer yo voy a hacer 2 ejercicios y ustedes van a hacer uno más, ¿sí? Con esto terminamos lo de la unidad 6. Empecemos con el ejercicio 10. Bien, miren, ese es el ejercicio 10 de la 10. Denme un segundo que voy a poner a grabar. Bien, entonces continuamos con la unidad 6. Vamos a hacer ahora un tipo de ejercicios que mezcla lo que vimos ayer en colisiones con algo de energía mecánica que estuvimos trabajando en la unidad 5, ¿sí? Lo voy a leer. Dice, un bloque de masa 1,6 kilogramos, moviéndose hacia la derecha con una velocidad de 4 metros por segundo sobre un camino horizontal y sin fricción, choca contra un resorte sujeto a otro bloque de masa M2 de 2,1 kilogramos, que se desplaza hacia la izquierda con una velocidad de 2,5 metros por segundo. El resorte tiene una constante elástica de 600 newton por metro y les pide, en el instante que M1 se mueve hacia la derecha con una velocidad de 3 metros por segundo, calcular la velocidad de la masa M2. Y me da este gráfico, ¿sí? Tengo 2 bloques con velocidades iniciales en sentidos contrarios, B1 a la derecha, B2 a la izquierda, ¿sí? Uno de los bloques tiene adherido un resorte, en un determinado momento van a chocar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con las velocidades que traen estos bloques? ¿Qué piensan? ¿Van a aumentar, van a disminuir, van a quedar iguales? Fíjense que se están moviendo con velocidad de 4 y 2,5 metros por segundo. ¿Qué piensan que va a pasar acá cuando se produzca el choque? Con la velocidad que traen los bloques. O mejor dicho, con la energía cinética, si lo quieren ver de esa forma. ¿Va a aumentar, va a disminuir, no va a cambiar? Van Va a a cambiar el disminuir. sentido. Van a cambiar las velocidades. No sabemos si van a cambiar el sentido todavía, si no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que se van a empezar a detener, ¿sí? Imagínense la situación, tengo un resorte en el medio, los bloques impactan, se van a empezar a frenar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la energía cinética se va a convertir ¿en qué forma de energía? En energía elástica, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien, entonces yo voy a intentar calcular las velocidades finales y cuando yo las calculo voy a verificar eso, que sean menores que las iniciales, ¿sí? Así como está dado el ejercicio, es un choque, pero no puedo saber bien qué tipo de choque es, porque fíjense que al 100% no concuerda con ninguno de los que vimos. Acá hay un tercer elemento que es este resorte, que por ahí nos puede confundir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando no estemos seguros del tipo de choque, ¿sí? Siempre vamos a plantear conservación de la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que eso se cumple siempre. Para cualquiera de los choques siempre se va a cumplir. Entonces, un segundo, voy a escribir acá, ¿ven? Cantidad de movimiento inicial igual a cantidad de movimiento final. ¿Estamos? Entonces, cuando no estemos seguros del tipo de choque, ¿sí? O que veamos algo raro, por ejemplo, acá tengo un elemento, un resorte que antes no estaba, lo que hago es comparar la cantidad de movimiento, y habíamos dicho que las colisiones podíamos considerar que esto se comportaba como un sistema aislado, por lo tanto la cantidad de movimiento se conserva, ¿sí? ¿Cómo armarían la ecuación? A ver, esto ayer lo estuvimos trabajando, quiero que vean el antes y el después. En el antes tengo la masa M1 con su velocidad inicial, la masa M2 con su velocidad inicial. Y en el después tengo la masa M1 con su velocidad final y la masa M2 con su velocidad final. Por más que parezca que están juntos, ¿sí? Fíjense que las velocidades finales no son iguales. Y la condición para que el choque sea inelástico, por ejemplo, era que fueran iguales. Entonces, quiero que piensen un ratito cómo armarían la ecuación. Cantidad de movimiento inicial y final, ¿sí? Un minutito, piénsenlo, si lo llegan a poder copiar, mejor todavía porque lo vamos a controlar, ¿sí? Pero quiero que por lo menos lo piensen, ¿sí? Si lo llegan a poder copiar para después corregirlo mejor. Quiero que armen acá la ecuación. Si se animan y arman la ecuación y quieren reemplazar los valores, ¿sí? Eso sería como un pasito más, ¿sí? Si se animan, yo les doy un minutito para que piensen cómo armar la ecuación. En el caso de que lleguen a armarla y quieran reemplazar los valores, los reemplazan, ¿sí? Y controlamos.
Recuerden que toda esta primera parte de los ejercicios, al igual que los ejercicios de la unidad 5, es lo más importante, ¿sí? Cómo armo esta primera parte es lo más importante. Por eso que lo voy dejando solito un rato para ver cómo lo piensan. Ignacio, creo que está bien, ya lo vamos a chequear. Por lo menos el signo sí sé que va a la izquierda, pero ahí lo verificamos. Recuerden que yo no me acuerdo nunca de los resultados. Miren, les muestro cómo debería quedarles la ecuación, ¿sí? Tengo la masa 1 con su velocidad inicial, la masa 2 con su velocidad inicial. Y después tengo la masa 1 con su velocidad final, más la masa 2 con su velocidad final. Ojo, acá a la derecha, fíjense que no lo planteo como choque inelástico, porque las velocidades son distintas, ¿sí? Entonces, son dos términos, ¿sí? Voy a reemplazar valores. Yo les había dicho que esta ecuación era válida para colisiones en una dimensión, cuando los bloques o los móviles se movían por la misma línea o por la misma calle, por decirlo de alguna forma, pero que tenía restricciones. Y la restricción fundamental estaba en los datos de velocidad. ¿Se acuerdan que dijimos que si un dato de velocidad era hacia la izquierda, por ejemplo, el del bloque 2, se desplaza hacia la izquierda con una velocidad de 2,5, ¿sí? Era fundamental que la ecuación fuera con signo menos. ¿Ven? Lo puse con rojo. No sé si se habrán dado cuenta de eso, si lo habrán recordado. Si no lo recordaban, hacen como yo y lo ponen en color bien llamativo para que después no se olviden. En un ejercicio de parcial, si ustedes no ponen las velocidades negativas a la izquierda, los datos, ¿sí? Va a estar mal, ¿sí? Entonces, ojo, porque es una ecuación muy fácil de armar, pero si me equivoqué en el signo está todo mal. ¿Estamos? Bien, ¿qué conozco de acá y qué no conozco? Fíjense que conozco todo menos la velocidad final de 2, ¿sí? Porque me pide la velocidad final de 2 cuando la masa M1 se mueve hacia la derecha con una velocidad de 3 metros por segundo. O sea, cuando la velocidad final 1 es 3, me pide calcular la velocidad final 2. ¿Se entiende? Despejo y el resultado es menos 1,74, el negativo indica que la masa M2 continúa moviéndose a la izquierda, ¿sí? Pero fíjense que ahora su velocidad es menor. Traía una velocidad de 2,5 y ahora la velocidad es de menos 1,74, quiere decir que disminuyó la velocidad, ¿sí? Lo cual era de esperarse, recuerden, porque la energía cinética se está transformando en elástica, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se habían dado cuenta de eso de la velocidad negativa? Copien, los espero un ratito y vamos a hacer la parte B del ejercicio. Espero un ratito y hacemos la siguiente parte. En la siguiente parte me pregunta o me pide calcular la compresión del resorte, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo está puesta la consigna, porque acá no está escrito, está en la siguiente filmina, pero si me pide compresión, nosotros en la unidad 6 no vimos compresión de resorte. Lo vimos en la unidad 5, ¿sí? Cuando vimos energía mecánica. Entonces, lo más probable es que tengamos que trabajar con lo visto en la unidad 5, ¿sí? Eso voy a hacer ahora. ¿Puedo avanzar? ¿Alguien está copiando? Espero si alguien está copiando, si no, avanzo. Ustedes avísenme y si necesitan un poquito más de tiempo, me avisen. Miren acá la consigna. En realidad la consigna A está dividida en dos partes en el ejercicio. Es A1 y A2. Esta sería la consigna A1. Y ahora voy con la A2. Me pide la distancia X que se acorta el resorte. ¿Cuándo? Acá, en este momento, en este instante. Cuando la velocidad 1 es de 3 metros por segundo y la velocidad 2 de menos 1,74. ¿Sí? Mire, si no hay fricción, recuerden que tenemos que evaluar eso. Si no hay fricción y no hay ninguna fuerza empujando los bloques, recuerden que estos vectores son de velocidad, ¿sí? No tengo ninguna fuerza F empujando ninguno de los bloques, se cumplían las condiciones para que la energía mecánica inicial sea igual a la energía mecánica final, ¿sí? Inicial es antes, final acá, después del choque, ¿sí? ¿Se animan a armar la ecuación de energía mecánica? No estamos acostumbrados a armarla para dos elementos, ¿sí? Siempre armábamos para uno solo, o para el bloque y el resorte. Acá tengo dos bloques. Quiero que la armen ustedes porque no es nada raro. Lo que tengo que hacer es evaluar uno por uno. Tengo el bloque, ¿qué forma de energía cinética tiene? Perdón, ya lo dije. ¿Qué forma de energía mecánica tiene el bloque 1? ¿Qué forma de energía mecánica tiene el bloque 2? ¿Sí? ¿Hay energía mecánica acumulada en el resorte en el instante inicial? ¿Sí o no?
Y lo mismo para el instante final, formas de energía mecánica que tengo en 1 y en 2, y formas de energía mecánica que están acumulando el resorte. ¿Sí? Si se animan a armarla, armen ahí energía mecánica inicial y final. Estamos armando para un sistema, tengo que considerar todos los elementos del sistema. Al resorte lo vamos a considerar de masa despreciable, ¿sí? Solamente vamos a admitir que asume, en el caso de que acumule energía potencial elástica y nada más, ¿sí? Definen el nivel 0 para energía potencial gravitacional y chequen si está en movimiento para energía cinética. Espero un minutito, avancen hasta donde pueden, ¿sí? Lo que más me interesa es que identifiquen las formas de energía mecánica antes y después, trabajando esto como un conjunto, ¿sí? Como un sistema compuesto por masa 1, masa 2 y el resorte. Los espero un minutito hasta donde lleguen y controlamos. De paso les aclaro, chicos, que esto de calcular energía mecánica para un sistema les va a servir para el ejercicio 19 de la guía 5, ¿sí? En el que tienen una caja de arena y un balde. Lo tienen que pensar de la misma forma, ¿sí? Como un sistema formado por varios elementos. ¿Estamos? Así que energía mecánica puedo calcular para un bloque, para 2 bloques, para 3 bloques, todos los elementos que formen parte del sistema. ¿Estamos? Se calcula igual, es la suma de las energías de cada uno de los elementos. ¿Sí? Bien, controlemos. Energía mecánica inicial. Miren que voy a copiar, miren porque quedó largo, pero porque hay algunas que no van, ¿sí? Pero quiero que me interpreten lo que acabo de copiar. Miren, vean conmigo. Primer término, K1I, lo leo. Energía cinética inicial del bloque 1. Segundo término, energía cinética inicial del bloque 2. Tercer término, energía potencial gravitacional del bloque 1 en el instante inicial. Energía potencial gravitacional del bloque 2 en el instante inicial. Y energía potencial elástica en el instante inicial. ¿Ven? Escribí todas las formas de energía mecánica. Los bloques pueden asumir energía cinética y potencial gravitacional. En el resorte voy a poder acumular energía elástica. ¿Ven cómo armé los términos? Hay muchos que se van a ir, ¿sí? Porque van a ser cero. Y lo mismo para el instante final. Tengo energía cinética final para el bloque 1, energía cinética final para el bloque 2, energía potencial gravitacional final para 1 y 2, y energía potencial elástica en el instante final, ¿sí? Recuerden, el primer dibujito es inicial y el segundo final. ¿Quiénes se van? Si yo coloco el 0, el nivel 0 en la base, en la parte horizontal, no voy a tener energía potencial gravitacional para ninguno, ¿sí? Porque todos van a estar sobre el nivel 0. Entonces las energías potenciales gravitacionales se van, ¿ven? Pero ojo con las cinéticas. Cinéticas voy a tener en el bloque 1 y en el bloque 2 porque se están moviendo al inicio. Y al final también tengo dos velocidades, siguen en movimiento, ninguno se detuvo. Por lo tanto, también tengo energía cinética al final, ¿sí? Tanto para 1 como para 2. Y energía potencial elástica, al inicio el bloque, el resorte no está comprimido, o sea que no tengo, se va. Pero al final sí, acumuló energía por compresión, energía potencial elástica. ¿Ven? Estoy calculando energía mecánica para un sistema formado por varios elementos. Tengo que considerar las energías de todos los elementos que participan, ¿sí? ¿Les quedó así, no? Tomás, estoy leyendo tu pregunta. ¿Es uno solo? Sí, porque no le pongo el bloque 1. El bloque 1 no se va a comprimir ni estirar y el bloque 2 tampoco. Tengo un solo resorte, ¿sí? Y va a ser el elemento del sistema que es capaz de acumular energía elástica. Los demás, por ejemplo, los bloques, el bloque 1 solamente puede acumular cinética o potencial gravitacional. Y Tomás le está preguntando por qué tienen energía cinética final. ¿Qué pregunta le hacemos al término energía cinética para ver si se queda o no? Tenés que preguntarle si hay velocidad. Mira el gráfico. ¿Hay velocidad? ¿El bloque 1 tiene velocidad en el instante final? La respuesta es sí, vale 3 metros por segundo. ¿El bloque 2 tiene velocidad en el instante final?
La respuesta es sí, vale 1,74, ¿sí? ¿Por qué? Me está preguntando, no lo hago cero. ¿Cuándo lo hacemos cero? Cuando la compresión es máxima. Pero no estamos seguros de que la compresión sea máxima. Es más, no tomo compresión máxima porque me pide calcular las velocidades y me da la otra. O sea, se están moviendo. Para que sea máxima la compresión se tienen que detener. Ya no pueden moverse más. ¿Estamos? Entonces la respuesta es porque tienen velocidad de los dos. Claro, porque veníamos acostumbrados a que siempre era la máxima, ¿sí? Pero acá se siguen moviendo. Nicolás, no podemos considerarlo como elástico. Recordá que para que sea elástico tiene que estar la palabra elástico o elástica en el enunciado, o decirte que se conserva la energía cinética. ¿Yo puedo asegurar acá que se conserva la energía cinética? Fíjate que no, la energía cinética se pierde transformándose en elástica, ¿ves? Entonces no cumple los requisitos para hacer un choque elástico. ¿Estamos? ¿Y qué más me preguntan? Compresión máxima, si tengo un solo bloque y un resorte, la consideran siempre. Acá no puedo considerar que es la máxima porque no se frenan. ¿Y por qué los mujeres son cero? Porque estoy colocando el cero acá en el piso. Recuerden que lo que yo hago es, miren, les cambio esto. Un segundo. Esperen porque estoy acá, ejercicio 10. Si yo coloco el nivel 0 acá en el piso, yo digo que acá I vale 0. Todo lo que esté sobre el piso no tiene energía potencial gravitacional. Para que tenga energía potencial gravitacional, los bloques deberían, por ejemplo, qué sé yo, por decirles, M1 debería venir bajando de una rampa. Y ahí sí tiene energía potencial gravitacional porque está elevado a una altura h con respecto al piso, ¿sí? Pero fíjense que no tiene energía potencial gravitacional porque están todos sobre mi nivel 0. Recuerden que este nivel lo elijo yo, o en este caso ustedes cuando hagan el ejercicio, ¿sí? Es un nivel arbitrario y lo eligen ustedes. Todo lo que esté sobre el nivel del piso no tiene energía potencial gravitacional. ¿Se entendió ahí por qué es 0? Y repito, ¿por qué la energía cinética no es 0? Chicos, la energía cinética se les tiene que prender la lámpara automáticamente con las velocidades. No me pueden negociar, esto no los puede hacer dudar. Si tengo velocidad, tengo energía cinética. Anótenlo por ahí. Tengo velocidad, tengo energía cinética. En los ejercicios que hacíamos antes, decíamos que la velocidad era 0, porque ustedes comprimían un solo bloque al máximo y no me daba la velocidad, el bloque quedaba quieto. Pero si a mí el ejercicio me agrega esto, me agrega la velocidad, listo, ya no es compresión máxima y el bloque se está moviendo, la energía cinética es distinta de 0. ¿Estamos? Si el ejercicio no me agrega velocidad, asumo compresión máxima, pero ya les está indicando que tienen velocidad, entonces no pueden hacer 0 la energía cinética. ¿Quedó claro eso? Recuerden tomarse el tiempo y el trabajo de preguntarle a todos los términos. Hay velocidad, hay altura, hay compresión. Y yo no le pregunto eso término por término. Hay velocidad en el instante inicial para el bloque 1, hay velocidad en el instante inicial para el bloque 2. El bloque 1 está elevado con respecto al nivel 0 que está en el piso, el bloque 2 está elevado o está por debajo del nivel 0. Si yo no me tomo el trabajo de hacer las preguntas a cada término, no lo voy a poder armar. Por eso es que les hago copiar todo y evaluar término por término, ¿sí? Bien, volvemos de nuevo a la filmina. Ya tengo entonces las formas de energía mecánica. ¿Quedó claro o no? ¿Siguen confundidos con algunas? Si no, díganme y lo vemos de nuevo. Díganme, porque este tipo de ejercicios son los que yo tomo. Les perdono 2 dimensiones, les perdono impulso, pero ya les estoy tomando colisiones en una sola dimensión, yo le agrego esto, siempre le agrego formas de energía mecánica. Tomás, si tenés velocidad no es compresión máxima, anótalo. Si tenés velocidad no es compresión máxima. Por lo tanto, tienen cinética. ¿Estamos? Bien, cambio acá, voy de nuevo a la resolución o sigo acá mejor.
Miren, les muestro cómo quedaría resuelto. Reemplazo las velocidades. Ojo acá que tengo que elevar al cuadrado. Cuando eleven al cuadrado la velocidad negativa, pongan paréntesis en la calculadora porque menos por menos es más. Todos los términos de energía cinética les van a dar positivo siempre, ¿sí? Entonces reemplazo energía cinética para el bloque 1, para el bloque 2, lo mismo para los instantes finales, ¿sí? Con las velocidades que ya conocemos, las iniciales 4 para el bloque 1, 2,5 a la izquierda para el bloque 2, y las finales 3 para el bloque 1, 1,74 a la izquierda para el bloque 2. Conozco la constante del resorte, voy a despejar X. Despejen X de acá. Ahí ya reemplacé cada uno de los términos que conservé por la ecuación, por los datos, ¿sí? Lo que quiero es que despejen X. A ver cómo despejan la ecuación. Es una ecuación larga, tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. Voy resolviendo término por término, después voy agrupando semejantes, ¿sí? Recuerden, ojo acá, los negativos al cuadrado quedan positivos, ¿sí? Lo mismo acá. La calculadora, si yo no le aviso con el paréntesis, me lo va a calcular mal. Entonces pónganle paréntesis acá para que la calculadora les dé bien el resultado. Y despéjenme X. Me dicen cuánto les da. Les doy un ratito para que lo hagan. Si no si sigue complicándose lo de la energía, lo volvemos a plantear, ¿sí? Pregúntenme. Ah, miren, acá me pregunta Juan si puede tacharlos un medio. ¿Qué les parece? Chequen, ¿están todos los términos? Un medio en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Perfecto, se pueden tachar. O sea que, como dice Juan, los un medio, si quieren, los sacan. Si quieren, ¿no? Siempre que puedan simplificar, mejor. Entonces, si quieren, lo pueden simplificar. Perfecto. Profe, una pregunta. Te escucho. En el caso de tener que hacer Bhaskara, en este caso no es, pero en otro caso que había visto de la unidad 5, creo. En caso de tener que hacer Bhaskara, ¿qué tomamos, el valor positivo o el negativo? Porque me había pasado en el ejercicio 4, si no me parece, que no sabía si tomar el positivo o el negativo. Ay, tengo un tema con eso. Ahí lo vemos. Ahí ya lo explico. En Bueno, realidad profe. vos tenés que, la conversión del resorte tenés que definir hacia dónde, a dónde tenés el cero. Tenés que definirlo vos. Y decir Claro. si de la derecha o a la izquierda tenés positivos o negativos. Ahí lo vemos. Cuando tengan un resultado, si lo quieren compartir, me dicen a ver cuánto da. Yo espero un ratito más para darles tiempo. Chicos, esto es de todos los días practicar las ecuaciones, resolver, ¿sí? Se tiene que hacer un hábito. Esto nos queda la última semanita, la semana que viene de clase. Ya tenemos el parcial. Entonces trabajen, ¿sí? Lo estoy esperando para que trabajen. Recuerden que los resultados que obtengan pueden estar bien, pueden estar mal, pero siempre que ustedes trabajen, suma, ¿sí? ¿Por qué? Porque van aprendiendo. Controlemos a ver cómo les quedó. Miren, les muestro acá. Esto es lo que teníamos en la filmina anterior, primer término. Si quieren ir chequeando, lo resolví término por término. Me quedo en el primer término. Creo que yo no simplifiqué el un medio, por las dudas. Si simplificaron, les va a quedar la mitad. 12,8, 6,56, 7,2, 3,18, 300, ¿sí? Voy a agrupar los semejantes, todos los que tengan la misma unidad los voy a poder juntar de un lado, ¿sí? Y yo acá ya hice el pasaje directo. Yo estoy omitiendo pasos en las ecuaciones a propósito para que ustedes completen los ejercicios. Entonces acá todavía no, fíjense que me faltan por lo menos 2 o 3 pasos para llegar al resultado. Les pongo el resultado final, ¿sí? Los oriento cómo se arranca, pero la parte analítica quiero que la empiecen a practicar ustedes. Entonces después chequenme que esto esté bien.
¿Estamos? Verifiquen que les dé el mismo resultado. Agrupo todos los términos semejantes, ¿sí? Después van a pasar dividiendo el 300 y el cuadrado lo van a pasar como raíz. Común el año pasado corregí un montón, pero un montón, que se olvidaban esta parte. No llegaban al resultado porque se olvidaban del cuadrado en la ecuación, ¿sí? Ojo con energía cinética y con energía potencial elástica que tienen un cuadrado dando vuelta por ahí. ¿Ven? El año pasado vimos, no eran tantos, pero eran errores muy comunes por ahí que se repetían en varios parciales de olvidarse el cuadrado. Ojo, ¿sí? Cuando calcule y cuando despeje. No se olviden el cuadrado. 0,17 metros. Si llegaron, perfecto, le hacen una tilde. Si no, tenemos que encontrar el problema, ¿sí? Si lo encuentran ustedes, perfecto. Y si no, me lo comparten para que yo los ayude. Si no llegan a un resultado, tienen que detectar dónde está el problema, ¿sí? Si no, no tiene sentido ponerse a trabajar en clase si es que no me doy cuenta dónde me estoy equivocando. ¿Estamos? Si alguien no llegó al resultado, me pregunta. Entonces tengo 0,17 metros la compresión. Va a quedar de tarea para que lo hagan ustedes, porque este ejercicio tiene dos partes. Miren, se los voy a mostrar cómo está en la guía de trabajos prácticos. Lo muestro y después vuelvo de nuevo acá. Esta es la guía 5 y 6, recuerden que están juntas, me voy a ir al final porque tengo que pasar toda la guía 5 hasta la guía 6, déjenme que llego. Quiero que vean cómo está el ejercicio en la guía de trabajos prácticos, ¿ven? Está dibujado así. Yo lo dibujé porque a mí me pareció más práctico como lo dibujé yo. Pero después si quieren, véanlo de acá, ¿sí? Miren, tienen las consignas A, y la consigna A tiene dos subíndices, que fue lo que hicimos ahora nosotros. Lo que les queda de tarea a ustedes es la consigna B. Es lo mismo, dice, encontrar la velocidad de M1 y la compresión del resorte en el instante en que M2 está en reposo. Ojo acá, no se me vayan a confundir con la compresión máxima, porque M2 está en reposo, pero M1 se sigue moviendo. Mientras uno de los dos bloques se siga moviendo, el resorte se va a seguir comprimiendo. Recuerden, el resorte se comprime siempre que el bloque se mueve. Si uno de los dos bloques se mueve, el resorte se sigue moviendo también, se sigue comprimiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo mismo, nada más que ahora la velocidad final de la masa 2 es 0. Me pide, cuando la velocidad final de la masa 2 es 0, ¿cuánto vale la velocidad final de la masa 1? ¿Y cuánto vale la compresión del resorte? Tienen que plantear exactamente lo mismo, pero ahora el dato que tengo es la velocidad final del bloque 2. Me pregunta por la ley de... Ahí lo vemos, ya volvemos de nuevo a la unidad 5 y ya vemos eso. Tomás, M2 no puede tener energía potencial elástica porque es un bloque. ¿Quién acumula energía potencial elástica? Ustedes tienen bloque, más grande, bloque, resorte. Son tres elementos, bloque, resorte. El que acumula energía elástica es el resorte. Tenés el bloque 1, el bloque 2 y el resorte, tercer elemento. ¿Sí? No funciona, no es el bloque 2 el que adquiere energía potencial elástica, es el resorte, ¿sí? Tengo tres elementos. ¿Cómo estamos con esto? Porque yo quería pasar ahora al ejercicio 13, que es también con mezcla de energía mecánica, pero no quiero avanzar hasta no despejar las dudas del 10. Decime, estoy escuchando. Disculpe la pregunta. Entonces, el punto B sería exactamente repetir las preguntas y doble I, tal cual. Solamente claro, con la velocidad mismo, final del 2, 0. Claro, vos antes sabías que la velocidad final de A era 3. Ahora no sabes cuál es la velocidad, pero te da la velocidad final de B, que es reposo. Recuerden anotar esto, siempre que el bloque se esté moviendo, la compresión no es máxima, para que no me pongan, no me hagan cero las velocidades, las energías cinéticas, ¿sí? La del bloque 2 sí va a ser 0 porque está en reposo, pero la del bloque 1 no, porque se sigue moviendo. Es más, me pide calcular la velocidad con la que se está moviendo, ¿sí? O sea, tendríamos que calcular la velocidad final de M1. Exactamente. Sabiendo que la velocidad final de M2 vale 0. Usan el mismo grafiquito que yo les hice, nada más que ahora la velocidad final 2 es 0. Ya no tiene flechita.
¿Ven? Acá yo lo volví a dibujar porque estaba rara esta parte. Por ahí los confundía, ¿sí? Pero sería este mismo gráfico, solo que ahora la velocidad final 2 vale 0. Y esta flecha no va. ¿Sí? Entonces, repito, el resorte se sigue comprimiendo porque la masa lo sigue empujando. ¿Ven? La masa 1 lo sigue empujando, se sigue comprimiendo. ¿Sí? Por eso es que no tengo compresión máxima cuando hay velocidad. Bien, les muestro cómo está acá en la guía del ejercicio 13. Parece inocente así como lo ven por primera vez, pero es más complejo de lo que parece. Y yo los voy a ayudar con un gráfico. Van a ver que cuando yo los ayude con el gráfico, se va a entender un poco más lo que está pasando. Este ejercicio quiero que lean. Una bala de rifle de 8 gramos se incrusta en un bloque de 0,992 kilogramos que descansa en una superficie horizontal sin fricción, sujeto a un resorte. El impacto comprime el resorte 15 centímetros. La calibración del resorte indica que se requiere una fuerza de 750 newton para comprimirlo 0,25 centímetros. Calcule la velocidad del bloque inmediatamente después del impacto. Lo vamos a dividir este ejercicio en dos partes. Hay una parte que no debería, o sea, como que podría estar o no. Miren, yo lo voy a marcar con amarillo, con rosa, acá. No, esto no. Perdón. Hay una parte del enunciado que les quiero marcar. Datos de calibración. La calibración del resorte indica que se requiere una fuerza de 0,75 newton para comprimirlo 0,25 centímetros. Hagan un paréntesis acá en el ejercicio, ¿sí? ¿Por qué no está hablando de esto? ¿Por qué me da una fuerza y me da una compresión? Los datos de calibración son datos de laboratorio, son experimentales y sirven para calcular la constante K del resorte. Entonces, cualquier dato de calibración, ¿sí? Cuando ustedes vean en un ejercicio dato de calibración, es para calcular la constante K del resorte. ¿Cómo se calcula? Ahí les voy a mostrar porque yo no les di esa ecuación, capaz que sí la vieron en el teórico, y está acá escrita en el resumen para la unidad 5. Entonces, para que no se me mezclen, porque tengo datos de una cosa, justo me meten calibración por acá, entonces no sé qué usar, lo voy a separar a esta parte del enunciado, ¿sí? Y solamente voy a usar esto para calcular la constante K. Nada más, después no lo vuelvo a tocar, ¿sí? Datos de calibración, entonces, repito, solamente para calcular la constante del resorte. O me dan la constante del resorte o me dan los datos de calibración, ¿sí? Calibración quiere decir ensayo, ¿sí? Ensayo en laboratorio, a eso se refiere. Miren, les muestro acá en esta misma guía, en la unidad 5, todas las unidades de la guía tienen una introducción teórica. ¿Ven? Tienen unidad 5, resumen teórico. Y tienen algunas ecuaciones. Nosotros estuvimos trabajando con algunas de esas ecuaciones en clase. Fíjense que acá tengo el trabajo, que tengo el desplazamiento que lo llama S, después lo llama X. Bueno, lo mismo que hablamos en clase está acá, ¿sí? Lo que yo no les mencioné de acá es, miren, por acá les muestro. Esperen, porque está bien chiquito, lo voy a encontrar. Energía potencial elástica. Acá. La fuerza de un resorte, ¿sí? Esto que está acá es la fuerza que hace el resorte para volver a su forma original, ¿sí? Es la fuerza que hace el resorte para volver a su forma original. Si yo lo pongo en función de la fuerza externa, que lo está comprimiendo o estirando, esto cambia y me queda que la fuerza es igual a la constante del resorte por la deformación que le está produciendo, ¿sí? Lo voy a poner en otros términos. Voy a despejar X. Miren, acá arriba aprovecho este espacio blanco. ¿De qué va a depender? Perdón, al revés. K voy a despejar. Voy a despejar de acá la constante del resorte, ¿sí? ¿Cómo calculo experimentalmente la constante del resorte? Aplico una fuerza conocida, ¿sí? Y mido cuánto se comprime o se estira el resorte, ¿sí? Entonces, aplico una fuerza F externa conocida y observo que el resorte se comprime una cantidad X.
Así se calcula experimentalmente la constante de elasticidad del resorte. Entonces, los datos de calibración que yo tengo en el ejercicio sirven para calcular la constante K. ¿Ven ese firulete que le hago a la K y a la X? Ese rulo que les hago en la pata es para diferenciarlo de cinética y de desplazamiento. Entonces, yo sé que todo lo que tiene ese rulo en la pata es del resorte, ¿sí? Si quieren usarlo así, lo usan así para que no se les mezcle en la hoja de forma. Entonces, ¿se entiende para qué me dan los datos de calibración? Repito, esta fuerza es la fuerza del resorte. Esta fuerza es una fuerza externa, ¿sí? Está comprimiendo o estirando el resorte. Entonces, ¿para qué tengo la fuerza y para qué tengo el dato de compresión? Para calcular K. Cruz, Milagro, tengo tu mano levantada. ¿Me querés preguntar algo? Sí, pero me quería preguntarle qué pasó con el signo negativo. No, este signo negativo es la fuerza del resorte para volver a su forma original. Y acá yo cambié la ecuación, esta es la fuerza externa que está comprimiendo, por eso le saqué el menos. Ahora sí. ¿Estamos? Esta es la fuerza que hace el resorte, la fuerza de un resorte para retornar a su forma original. Profe, ¿Estamos? Yo no puedo medir directamente la fuerza interna dentro del resorte, pero sí puedo usar fuerzas calibradas o conocidas para comprimirlo o estirarlo. Esta fuerza acá que estoy marcando afuera es la fuerza externa, ¿sí? Yo tengo un resorte, le aplico una fuerza conocida, F, y mido cuánto se comprime, ¿sí? Eso lo hago experimentalmente, lo hago 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí? Con los datos experimentales calculamos la calibración del resorte, son datos de calibración, calculamos la constante K del resorte, ¿sí? Repito, solamente esto es porque no me dieron la constante K y al ejercicio se le ocurrió darme datos de calibración, ¿sí? Pero lo más común es que siempre tengan la constante K, ¿estamos? Nicolás, tengo tu mano levantada, ¿qué me querés preguntar? una pregunta, profe. Ese menos que está ahí es por si, supóngase, comprimimos el resorte hacia la izquierda, esa deformación va a tener signo negativo, entonces la fuerza que va a hacer el resorte va a ser positiva, ¿o no? Mira, esta fuerza FR que yo la llamé acá, es la fuerza que hace el resorte, ¿sí? Para intentar volver a su forma original, y siempre es contraria a la fuerza externa que yo estoy aplicando. Por eso es el signo negativo, chicos, es porque es contraria a la fuerza externa, nada más. ¿Sí? Tengo la fuerza dentro del resorte y la fuerza que estoy ejerciendo por fuera. ¿Estamos? Se me están quedando con esto, yo no sé si es tan importante porque es el único ejercicio en el que me da calibración. Yo siempre les voy a dar la constante K. Por ahí, si tienen dudas más, más finas, sí lo pueden consultar con el profe del teórico porque capaz que él les pregunte más sobre esto. A mí con que sepan que la calibración del resorte me sirve para calcular K, me alcanza. Y que la fuerza que tomo es positiva porque es la fuerza externa, suficiente. ¿Sí? Entonces, agreguen en la hojita de fórmulas si quieren que la constante K se puede obtener experimentalmente midiendo la fuerza aplicada y la compresión que produce. La constante K siempre va a ser positiva, así que no me vengan a agregar ningún signo menos acá, ¿sí? La constante K es una constante, siempre va a ser positiva. Si lo quieren agregar en la hojita de fórmulas, es el único ejercicio que tiene datos de calibración, los demás siempre me dan K. Me dan la constante del resorte, constante elástica, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con esos datos? En la unidad 5 siempre me daban el valor de K. Así que no se asusten, no le tengan miedo a esta ecuación, ¿sí? Borro acá, vuelvo de nuevo al ejercicio, ¿sí? Voy a trabajar con esa ecuación con datos de calibración y voy a calcular la constante del resorte. Denme un segundo porque no lo tengo abierto en el PowerPoint, lo quiero mostrar desde ahí. Entonces, de nuevo, en un ejercicio donde tengo un resorte me pueden dar datos de calibración para que yo calcule K o me pueden dar directamente el valor de la constante K. ¿Estamos? Cuando digo que K es la constante elástica del resorte, ¿sí? No K de cinética, ojo, estamos hablando del resorte. Ejercicio 13, les muestro acá. Yo les voy a mostrar la secuencia como si fueran 3 fotos de lo que está ocurriendo. Y vamos a charlar un poquito sobre eso.
Acá, ejercicio. Ay, ¿por qué les compartí el 10, chicos? No, es que no es el 3. Acá. Está Bien, compartiendo miren, el 13, ejercicio profe. 13. ¿Cómo? Ah, no, le decía que estaba compartiendo el 13 y que está bien. Sí, sí, no, porque justo yo había sacado, estaba, o sea, me confundí yo, pero un rato y lo volví a cambiar. Miren, ejercicio 13. Una bala, ¿sí? Un bloque, un resorte. Identifiquen los elementos del sistema, ¿sí? Vamos a trabajar con este sistema. Bala, bloque, resorte. A la bala le llamé 1, al bloque 2, y después tengo este resorte que puede acumular energía elástica, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Miren, quiero que vean la secuencia. Son fotos, ¿sí? Son instantes. Tengo la bala moviéndose hacia el bloque con una velocidad inicial. La bala incrustándose dentro del bloque, ¿sí? Queda dentro del bloque y el conjunto, la bala y el bloque, comienza a moverse hacia la derecha, ¿sí? En este instante, recién está empezando a moverse todo el conjunto hacia la derecha para comprimir el resorte. Fíjense que la velocidad cambió. Esta es la velocidad inicial antes del choque y acá tengo la velocidad final del conjunto después del choque, ¿sí? Todo esto se va a mover, ¿sí? A la derecha y va a empujar al resorte. Lo va a empujar hasta comprimirlo al máximo. ¿Qué diferencia hay entre el ejercicio 10 y el ejercicio 13? ¿Por qué acá la compresión es máxima y en el ejercicio 10 no? ¿Qué le falta acá a mi dibujo? En el instante C que en el ejercicio anterior teníamos. Ahí lo frena la pared esa que está ahí. Sí, no, aparte que lo frena la pared, le falta algo al dibujo, que en el ejercicio 10 estaba. Miren, se los muestro para que lo comparen. ¿Qué había en el ejercicio 10, arriba de los dibujos? Había flechas de velocidad. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué en una es máxima y en la otra no, la compresión? Porque por ahí les había quedado duda con eso, ¿sí? Miren, en el ejercicio 10, si yo observo el instante final, tengo velocidades, tengo flechas de velocidad. En cambio, en el ejercicio 13, si yo veo al instante final, no tengo ninguna flecha indicando que hay velocidad, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad final es 0. Si la velocidad final es 0, quiere decir que ya el conjunto este que tengo de bala con bloque no puede seguir comprimiendo más al resorte. Quedó un poquito más claro por qué recién teníamos energía cinética y ahora no vamos a tener, ¿sí? Porque bien, ahí me respondieron porque no hay velocidad, ¿sí? Fíjense arriba de los gráficos. Acá, fíjense en el instante A, tengo velocidad solamente para la bala y para el bloque no, está en reposo, ¿ven? Y fíjense, lean los dibujos, lean, ¿sí? ¿Tengo velocidad o no tengo velocidad? De eso va a depender si la compresión es máxima o no, y si hay energía cinética o no. Miren, atiéndanme acá porque esto por ahí les cuesta un poquito hasta que le hacen el clic. Miren, tienen 3 instantes, 3 fotos, ¿sí? ¿Qué tipo de choque, a qué tipo de choque se parece de todos los que vimos? El de recién como que no encajaba en ninguno, tenía ese resorte en el medio. Este sigue teniendo un resorte por acá, pero fíjense que hay algo que pasa. Me dice el ejercicio, acá en el primer renglón, la bala se incrusta en un bloque. ¿Qué va a pasar con la masa al final del choque? Voy a tener, en vez de tener 2 masas separadas, tengo una sola masa moviéndose con una única velocidad final. ¿Ven? Una sola masa, una única velocidad final. ¿Ven que tiene casi como las características del choque inelástico? ¿Se dan cuenta? O sea que podemos modelarlo, igual si no estamos seguros, planteamos ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que sabemos que esa no falla, ¿sí? Para poder armar la ecuación de cantidad de movimiento, no me lean acá todavía, después lo voy a leer yo. Les voy a poner acá la ecuación. Esta ecuación no falla. Para poder usar esa ecuación, tengo que identificar los 2 instantes, el instante antes del choque y el después del choque. No me lean, no me hagan trampa. De los 3 gráficos, A, B y C, ¿quién me representa el instante anterior y el instante posterior al choque? ¿Cuál es el inmediatamente anterior y el inmediatamente posterior? Porque esos son los instantes que voy a tener que usar acá en la ecuación. Ay, Tomás, mira bien.
Gonzalo, bien. Repito, la ecuación de cantidad de movimiento para choque funciona siempre. O sea que vayan tranquilos por acá que esa ecuación les va a resolver, ¿sí? Para poderlo usar tengo que evaluar de estos tres instantes cuál corresponde al inicial y al final. Antes del choque es la bala moviéndose en el aire, hacia el instante A, ¿sí? En el instante B ya se produjo el choque, o sea que el choque ocurre acá en el medio, ¿ven? Acá se produce el impacto, entre A y B, o sea que los instantes anterior y posterior al choque son A y B. En C ya se había producido hace rato el choque, porque ya está comprimido el resorte, ¿se dan cuenta? A anterior, B posterior, perfecto, Tomás. Entonces tengo antes y después. Todo el mundo se da cuenta que es el antes y el después, y que en C ya el choque había ocurrido, por eso es que no lo tomo acá en la ecuación, ¿sí? Me fijo, antes del choque tengo la bala con su velocidad inicial, masa 1 por velocidad inicial 1. O sea, acá tengo para el bloque 2, masa 2, velocidad inicial 2. Y después del choque tengo una sola masa compuesta por la masa de la bala más la masa del bloque, por una sola velocidad final, ¿ven? Tiene características de choque inelástico. Antes tengo dos masas por separado, después tengo una sola masa junta moviéndose con velocidad final. Reemplazo los valores. Tengo la masa de la bala, tengo la masa del bloque, la velocidad inicial del bloque es 0 porque está en reposo, ¿sí? La velocidad final, inmediatamente después del choque, no la conozco. Y fíjense que a la masa de la bala le puse 0,008 kilogramos porque estaba en gramos, ¿ven? Lo pasé kilogramos. Acuérdense todas las unidades del sistema internacional. Ordeno un poquito por acá, este término se hace 0, 0,992 por 0 es 0. La velocidad inicial de la bala no la conozco. Sumo el paréntesis, me da 1 kilogramo, y la velocidad final después del choque no la tengo como dato, ¿sí? Tengo una ecuación con dos incógnitas, o sea que estoy teniendo un problema acá. Cuando veo una ecuación con dos incógnitas no puedo resolver. Tengo que buscar otra ecuación. Eso les tiene que surgir automáticamente. Tengo dos incógnitas, una ecuación, me hace falta otra ecuación. Búsquenla, ¿sí? Porque sí o sí el ejercicio los va a obligar a trabajar con dos ecuaciones. Ya comparamos A con B. Entre A y B se produce el choque, se conserva la cantidad de movimiento, ¿sí? ¿De dónde voy a sacar la otra ecuación que necesito? Miren acá, vamos a leer. Me dice que el bloque descansa en una superficie horizontal sin fricción y está sujeto a un resorte. Si yo observo, en el instante B, cuando la bala está dentro del bloque y que esto se empieza a mover con una velocidad BF, ¿sí? El sistema tiene energía mecánica, ¿sí? ¿Cómo es la energía mecánica de B con respecto a la de C? Si no hay fricción en el piso y no hay ninguna fuerza externa empujando el bloque, ¿sí? ¿Qué pasa con la energía mecánica? Fíjense que se cumple, ¿sí? Bien, Nicolás, se cumple, se conserva la energía mecánica, repito, entre B y C, ya cuando la bala está dentro del bloque. Entre B y C no hay fricción en el piso, no hay ninguna fuerza externa produciendo trabajo. Entre B y C la energía mecánica se conserva, ¿sí? Entonces las puedo igualar. Acá van a trabajar ustedes solitos. Me van a decir qué formas de energía mecánica encuentran en B, qué formas de energía mecánica encuentran en C. Recuerden que ahora ya no tengo más separada la bala y el bloque, es lo mismo. Ahora tengo una sola masa, ¿sí? Formada por M2 más M1, moviéndose con una velocidad final BF, en realidad se llama BF porque es la velocidad final después del choque, pero se está moviendo con una velocidad V, ¿sí? Y en el instante C comprime al máximo un resorte. Dijimos que la compresión era máxima porque acá en el gráfico C no me aparece el vector velocidad, quiere decir que se detiene, ¿sí? Ármenme la ecuación de energía mecánica. Creo que sí, Tomás, ahí lo verificamos. Hacemos entre B y C y después les voy a hacer una pregunta para que la piensen. Si podríamos haber, por ejemplo, comparado energía mecánica entre A y B. Pero eso para después. Primero B y C. Voy a la siguiente filmina. Miren, acá lo copié. Entre los instantes B y C no hay fricción, la energía mecánica se conserva. Entonces, formas de energía mecánica en B, formas de energía mecánica en C, ¿sí? ¿Cómo las calcularían?
Si pueden avanzar, adelantar y calcular algo, van avanzando, ¿sí? Si no, hasta donde lleguen, yo espero un ratito y ya lo contesto. Instante B. Tengo una sola masa moviéndose con la velocidad final. Recuerden que en esta foto, ¿sí? Esto recién se está empezando a mover con esta velocidad y el resorte, fíjense que todavía no está comprimido, sigue teniendo su forma original. Si yo lo comparo con el original, son iguales, ¿sí? O sea que todavía no acumuló energía elástica. ¿Qué forma de energía mecánica tengo entonces? Tengo energía cinética, ¿sí? ¿Qué masa voy a considerar? Es la masa 1 más la masa 2, ¿ven? Porque es esa gran masa formada por la bala más el bloque, ¿ven? A la velocidad le puse velocidad de v en el instante v al cuadrado, ¿sí? Es igual a energía potencial elástica en C. Se comprime al máximo el resorte, me doy cuenta porque no tengo velocidad, el bloque se detiene, ¿sí? No tiene más energía cinética, toda la energía cinética se transformó en energía potencial elástica, ¿sí? La energía potencial elástica es un medio por la constante del resorte por el pi al cuadrado. Y esta velocidad v, que yo la llamé velocidad al instante v, la velocidad con la que se empieza a mover el conjunto, es la misma velocidad que traía el conjunto después del choque, ¿sí? Quiero que sepan eso, yo después en la siguiente filmina lo copié a eso, pero la velocidad con la que se está moviendo el conjunto en el instante v es la misma que la velocidad final después del choque, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso o no? A la constante K no la conozco, pero ¿qué tengo como dato del ejercicio? Tenemos datos de calibración. ¿Se acuerdan que la constante K la calculábamos a partir de la calibración del resorte? Entonces, si yo conozco la fuerza y conozco la compresión que produce, puedo calcular la constante K como F sobre X, ¿sí? Repito, estos son datos de ensayo. Mido una fuerza conocida, mido cuánto se comprime el resorte, puedo de ahí deducir la constante K. Solamente se usa para eso, esta parte del enunciado donde me dice que la calibración indica que se requieren 0,75 newton para comprimir los 0,25 metros, perdón, 0,25 centímetros, lo pasé a metros, ¿sí? Esa parte de calibración solamente se usa para calcular K. Fíjense que ya casi que me quedó la ecuación armada. Tengo K. ¿Qué voy a poder despejar de la ecuación de energía mecánica? Voy a poder despejar la velocidad V. La velocidad en el instante V. Calculen a ver cuánto les da. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió lo del dato de calibración? Porque justo es un ejercicio complejo y a la persona que lo escribió se le ocurrió meterle encima lo de calibración, porque si hubiera estado ya la constante K como dato, que vale 300 newton metros, por ahí no los confundía tanto esto de tener que calcularlo. Pero bueno, pongan ahí a un costadito en la hoja de fórmulas que la constante K, si no me la dan como dato, me la pueden dar para calcular con datos de ensayo o de calibración. Y pongan acá la ecuación para calcular, ¿sí? Esos valores solamente se usan cuando calculo K y después no los toco más. La fuerza y la compresión que me dieron como dato de calibración no se tocan acá, no participan en ninguna otra parte del ejercicio, ¿sí? Me dicen cuánto les da entonces, reemplacen acá, reciban la siguiente filmina, reemplácenme en la ecuación, la constante K vale 300. Quiero que me calculen la velocidad V, la velocidad en el instante V. Y acá les copié lo que les dije recién, la velocidad del conjunto bala bloque en el instante V, velocidad V, es justamente igual a la velocidad después del choque, VF. Ahí me respondiste, Carlos, vamos a ver. Antes de avanzar, ¿se entiende que yo le llamé velocidad V, pero que es la misma velocidad que VF? La velocidad con la que se está moviendo el conjunto en el instante V, que yo la llamé VB, es la misma velocidad con la que sale disparado el conjunto después del choque. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Por qué los puse igual? 2,6 metros por segundo es la velocidad final. Entonces acá tengo la consigna, calcule la velocidad del bloque inmediatamente después del impacto. Inmediatamente después del impacto es el instante V. Me pide la velocidad final VF, ¿sí? No la pude calcular de la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento porque no tenía la velocidad inicial de la bala. Comparo B con C,
energías mecánicas son iguales porque no tengo fricción ni ninguna fuerza produciendo trabajo externo, entonces las energías mecánicas son iguales. Yo la velocidad con la que se está moviendo inicialmente este conjunto la llamé BD, pero después aclaré que es la misma que la velocidad final después del bloque, después del choque. Con eso ya calculé la velocidad final. Me voy a ir a la ecuación 1 y con ese dato de velocidad final voy a calcular la velocidad inicial de la bala, que también me la pregunta. ¿Copiaron acá? ¿Necesitan más tiempo? Si ya tienen copiado esto, ya se pueden ir a la ecuación 1 y con la velocidad final vayan adelantando y calculen qué velocidad inicial tenía la bala. Y una vez que calculen eso, van a pensar si podría haber comparado la energía mecánica de A con la de B. ¿Qué piensan? Eso iba a preguntar yo, profe, no se podría porque no, va, ¿qué altura le daríamos la bala? ¿Cero No, pero o fuera de eso, fuera de eso. Para que la bala quede incrustada dentro del bloque, ¿sí? Fíjense que la condición es que no haya rozamiento, que no haya fricción, ¿sí? Una fricción que se oponga al desplazamiento. Miren, entre el instante A y el instante B, la bala queda atrapada dentro del bloque, quiere decir que el bloque la está frenando, la está conteniendo para que quede ahí en la estructura del bloque. ¿Alguna vez dispararon me parece que lo más común es un rifle de aire comprimido? ¿Tocaron el balín después de que chocó? ¿Alguien hizo alguna vez eso de disparar un aire comprimido y tocar la bala? ¿Cómo está la bala? Aparte que queda todo deformado, perfecto, Gonzalo, ¿qué más le pasa? ¿No lo tocaron que queda caliente? Entonces, o sea, la energía cinética que trae la bala inicialmente se transforma en calor, ¿sí? Hay fricción adentro del bloque, ¿sí? Si no hubiera fricción, la bala pasaría derecho con la misma velocidad, ¿sí? Pero acá se detiene, quiere decir que está siendo frenada por el bloque, ¿sí? Entonces la energía mecánica no se conserva. Estoy generando energía térmica, que no es energía mecánica, ¿sí? Y aparte estoy produciendo deformación, ¿sí? Entonces la deformación sí es una forma de energía mecánica, pero el calor no. Entonces la energía mecánica no se conserva. ¿Se entiende? Entre A y B. Genero otra forma de energía, hay fricción adentro del bloque que frena la bala, ¿sí? Entonces entre A y B la energía mecánica no se conserva. ¿Se entendió por qué no? Ya cuando la bala está adentro del bloque y se empieza a mover, ahí sí. Ahí sí porque ya tengo la bala frenada dentro del bloque, todo el conjunto moviéndose hacia la derecha, comprimiendo el resorte en un plano sin fricción. Ahí sí lo puedo igualar a B con C. Pero en el instante, eso si quieren aclárenlo. Yo les voy a mostrar después otro ejemplo que es un péndulo, va a pasar lo mismo. En el instante en el que se produce, cuando tengan este tipo de situaciones, bloque con una bala que se introduce dentro del bloque o que atraviesa un bloque, ¿sí? En esos instantes no pueden conservar energía mecánica porque se generan otras formas de energía, por ejemplo, energía térmica. Entonces la energía mecánica no se conserva, se pierde transformándose en otras formas de energía distintas, ¿sí? Esto si quieren lo pueden tener anotado, a lo que les estoy diciendo en la hojita de forma. Miren, esto les pedí que hicieran que fueran a la ecuación 1, a la primera que copiamos, y que reemplacen la velocidad final y despejen la velocidad inicial de la bala. Me da 325 metros por segundo, la velocidad con la que se mueve inicialmente. Las velocidades de los proyectiles rondan por esos valores, van entre 300, 450 metros por segundo, ¿sí? O sea que es un valor, parece alto, pero es un valor coherente, ¿sí? Les voy a dejar uno para que hagan ustedes. Si lo quieren hacer ahora, porque después tenemos 10 minutitos y después nos vamos a un recreo hasta las 10:15. Hacemos un corte, ¿por qué? Porque después empezamos con la unidad 7. Vamos a empezar a ver circular. Con esto terminamos la unidad 8. Perdón, la unidad 6. Entonces, ¿qué me puede tocar en el parcial de la unidad 6? Me puede tocar un choque fácil como lo que vimos ayer, que sea 100% elástico, que sea semielástico, que sea inelástico, ¿sí? O me puede tocar un ejercicio combinado donde tenga que trabajar en algún momento con energía mecánica, ¿sí? Son los únicos tipos de ejercicios que vimos, me pueden tocar cualquiera de esos formatos de ejercicio, ¿sí? Así que bueno, yo les voy a dejar uno para que ustedes practiquen parecido. Acá la energía cinética que trae inicialmente la bala, después es aprovechada por el sistema para generar energía potencial elástica, ¿sí?
Y les voy a poner otro ejemplo que es el péndulo balístico, también que es un ejercicio típico de este tipo. Y ahí les digo de la guía cuáles hacen. Pero quiero que hagan ustedes solitos. Es más, si lo quieren copiar ahora, lo hacen ahora mejor, entonces ya cerramos lo de la unidad. Ahí se los comparto. Este es un ejercicio que ustedes lo tienen en ejercicios resueltos en la guía, está planteado pero sin números. Yo acá les puse valores numéricos como para que los puedan resolver con números. Ese sería el ejercicio. Miren que es parecido al de recién, ¿sí? Tengo una bala, esa bala va a impactar contra un bloque suspendido por 2 hilos, ¿sí? Se va a introducir adentro del bloque, todo el conjunto se va a empezar a mover con una velocidad BF, ¿sí? Y el bloque se va a elevar una cantidad, una altura de 30 centímetros. ¿Qué diferencia hay entre lo que vimos recién y este ejercicio, este ejemplo de péndulo balístico? En el ejercicio 13, la energía cinética de la bala era aprovechada para transformarse en energía potencial elástica. ¿En qué forma de energía creen que va a derivar de energía cinética inicial? En gravitacional, bien, en vez de elástica vamos a tener gravitacional, perfecto. Fíjense que es muy parecido, tengo 3 instantes, A, B y C, entre A y B se produce el choque, puedo escribir la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Una vez que está la bala dentro del bloque y esto se empieza a elevar, ¿sí? La energía mecánica de B y de C las puedo igualar porque no voy a tener, desprecio la resistencia del aire, no tengo fricción, no tengo ninguna fuerza empujando, ¿sí? Entonces puedo igualar la energía mecánica de B con C. ¿Ven? Es parecido, nada más que cambia la forma de energía mecánica al final. En vez de tener elástica, ahora voy a tener potencial gravitacional. Este queda de tarea, yo lo voy a cargar porque no lo cargué en la UV, yo lo voy a cargar. Si lo quieren hacer ahora, aprovechen el último, nos queda casi 8 minutitos, si lo quieren plantear, aprovechen, ¿sí? Entonces lo hacen en esta partecita entre el final de la clase y el receso, que vamos a hacer un recreo en el medio, y después ya volvemos con otra unidad distinta, ¿sí? Me va a quedar pendiente decirles qué ejercicios van, se los digo, los anotamos ahí cuando volvemos, ¿sí? Micaela, tengo tu mano levantada, decime. Profe, buen día. Yo le quería preguntar sobre unos ejercicios de ayer, de la unidad 5. Sí, ya me han preguntado también del ejercicio 4 y 9 por ahí, así que ahora cortamos esta primera parte de la clase y vemos los ejercicios de los que tienen dudas, ¿sí? Bien, Bueno, chicos, hasta... esperen que todavía nos queda un ratito. Los espero a ver hasta dónde llegan con esto. Intenten hacerlo, ¿sí? Les va a tocar algo parecido en el examen, a lo que vimos recién o a esto que estoy mostrando ahora. Entonces, practiquen a ver si lo entienden, si les sale, ¿sí? Entonces, planteenme acá en el medio, entre A y B, ocurre el choque, instante inicial A, instante final B, ¿sí? ¿Cómo me quedaría la ecuación de cantidad de movimiento? Después, entre B y C, conservo energía mecánica, a ver qué pasaría, ¿sí? Los espero un ratito como para que chequemos a ver cómo les quedó y ya cortamos. Se van al recreo y después les indico qué ejercicios van a practicar de la guía 6 y arrancamos con la guía 7. Y en esta partecita del recreo, si quieren aprovechar ahora o al final de la clase, vemos las dudas de la unidad 5.
Controlemos hasta dónde llegaron ya para que podamos cortar y media y ya si quieren descansar un ratito, entre las dos unidades por lo menos, tienen ahí un ratito de descanso. Bien, el trabajo es muy parecido al anterior. Entre A y B se produce el choque, conservo la cantidad de movimiento y planteo. Antes tengo la masa 1 con su velocidad inicial, masa 2 su velocidad inicial que es 0, va a estar en reposo, ¿sí? Y después tengo la bala dentro del bloque moviéndose con una velocidad v, ¿sí? El bloque está en reposo, su velocidad inicial es 0, este término se va. La masa de la bala era de 0,01 kilogramos, fíjense que lo que hice fue pasar 10 gramos a kilogramos, acuérdense, ¿sí? Ojo con la unidad acá. Y del lado derecho sumo las dos masas por la velocidad final. Me va a pasar lo mismo que recién, no conozco la velocidad inicial de la bala, no conozco la velocidad final del conjunto, a esa ecuación la llamo 1 y no la puedo resolver, ¿sí? Necesito sí o sí otra ecuación. La segunda ecuación la voy a obtener comparando energía mecánica de B con energía mecánica de C. Dijimos que si despreciamos el rozamiento, o la resistencia del aire, mejor dicho, y no tengo ninguna fuerza no conservativa, puedo decir que la energía mecánica de B es igual que la de C. En B tengo la energía cinética, ¿sí? Con la que se está moviendo el conjunto, y en C tengo energía potencial gravitacional porque se eleva, ¿sí? Se eleva a una altura de 30 centímetros con respecto a este nivel de referencia que tengo acá como línea de puntos, ¿sí? Acá abajo. Ahí tendría yo mi posición C. Ojo cuando calculo energía cinética porque es la del conjunto, ¿sí? Es la suma de las dos masas. Todo se está moviendo con esa velocidad final. Yo acá hice lo mismo, la llamé velocidad B en el instante B, pero es la misma que BF, ¿ven? La velocidad en B es BF. A la altura tengo cuidado de ponerla en metros porque está en centímetros, tengo que corregir ese dato. Despejo de ahí la velocidad final, acuérdense, la velocidad en B es la velocidad final. Dice final porque es después del choque, ¿sí? Se refiere, F es la final después del choque, por eso que son dos formas distintas de llamarlo. La llamo velocidad en B o la llamo velocidad final después del choque, pero es la misma. Tengo la velocidad final del conjunto. Con ese dato, perdón que voy rápido, chicos, pero después si quieren me quedo un ratito más si tienen dudas de esto. Con este dato me voy a la ecuación 1 y calculo la velocidad inicial de la bala. Fíjense que da 366,93 metros por segundo, es dentro del orden de velocidades razonables, ¿sí? Porque parece alto el valor, pero está perfecto. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Ven que la forma de resolver es parecida al anterior? Evalúo conservación de cantidad de movimiento en el choque y después en qué instante se conserva la energía mecánica, ¿sí? Miren, ya estamos en horario, yo les había dicho que 9:30 terminábamos la primera parte como para darles un recreito. Corto acá la grabación, esto va a quedar como clase, ayer no subí la grabación, me les estoy debiendo eso, que sería la clase 12 creo, clase 12 parte 1, ¿sí? Hacemos un recreo y vamos a ver la clase 12 parte 2, ¿sí? Porque es la del mismo día, no vamos a tener teórico hoy, solamente vamos a hacer práctica.